Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Dejó embarazada a una mujer que podría ser su abuela. Martha Ellis, de 61 años, vivía sola en una gran casa victoriana en Charleston, Carolina del Sur. La casa, con sus contraventanas blancas y su fachada cubierta de hiedra, había resonado en su día con risas infantiles, oraciones cantadas, pasos apresurados y el aroma de las cenas dominicales. Ahora no era más que un vasto y elegante cascarón, cuyas habitaciones parecían silenciosas para no despertar recuerdos. Martha era una mujer íntegra, de porte elegante a pesar del peso de sus años, con las manos aún marcadas por largos turnos en el hospital. Había sido enfermera durante más de 30 años en el Centro Médico San José, conocida por su gentileza y perseverancia, capaz de consolar a familias afligidas mientras gestionaba una sala de urgencias desbordada. Se había dedicado en cuerpo y alma a esta profesión, a menudo a costa de su propia salud. Su esposo, Benjamín, un pastor querido y respetado en la comunidad, siempre decía que Martha tenía manos sanadoras y un corazón misionero. Juntos, formaban una pareja fuerte, casi ejemplar. Pero desde la repentina muerte de Benjamín 5 años antes, un accidente de coche bajo la lluvia torrencial mientras regresaba de una vigilia de oración, la casa se había congelado. El viento a veces soplaba por los pasillos como para recordarles su ausencia. Nunca había quitado la Biblia de la mesita de noche ni la chaqueta del gancho junto a la puerta. Sus hijos vivieron sus vidas en otro lugar, cada uno prisionero de sus responsabilidades o de sus heridas. Clara el mayor, un brillante abogado de Seattle, solo lo llamaba para las fiestas o para enviarle una tarjeta de cumpleaños rápida. Siempre con prisa, siempre entre dos aviones. Miguel, su hijo menor, estaba en el ejército, constantemente desplegado en zonas remotas, con la voz apagada por el jet lag y las malas conexiones a Internet. A veces enviaba un correo electrónico, una foto suya en uniforme y un «Estoy bien, mamá». Estefanía la menor, la sensible y rebelde, se había mudado tras una violenta discusión sobre su elección de pareja. Desde entonces, ni una llamada ni una carta. Solo un silencio doloroso, como una pieza faltante en el rompecabezas de su vida. Martha, en cambio, pasaba sus días siguiendo una rutina impecable. A las 7 de la mañana, se levantaba, preparaba una cafetera de café negro y luego iba a alimentar a los 2 gatos que había adoptado tras la muerte de Benjamín, Sansón y Dalila. Después, hacía un poco de jardinería, regaba sus rosales rojos, limpiaba los escalones del porche y hablaba con las ardillas como si fueran amigos. Alrededor del mediodía, se sentaba en la terraza, con un libro sobre las rodillas, pero su mirada a menudo se perdía en las ventanas empañadas, fija en un punto invisible del jardín. Por la tarde, tejía, aunque ya nadie usaba las bufandas que ella hacía. A veces, sacaba sus viejos álbumes de fotos y los hojeaba en silencio, con los ojos empañados. Su corazón seguía latiendo, pero sin convicción. Era febrero. Charleston se estremecía bajo una inusual ola de frío, que había llegado inesperadamente del norte, azotando los tejados, congelando las aceras y cubriendo las ventanas con una fina capa de escarcha. La casa de Martha, construida hacía más de un siglo, no estaba hecha para estos duros inviernos. Y como por un capricho del destino, su vieja caldera, fiel durante 20 años, dejó de funcionar a primera hora de la mañana, exhalando un último suspiro de calor. Martha, envuelta en una gruesa bata, intentó llamar facturá su fontanero habitual. Buzón de voz. Dejó un mensaje cortés, esperando que viniera. Pero 2 horas después, seguía sin respuesta. Así que, por recomendación de su vecino, el señor Franklin, llamó a un pequeño servicio local que no conocía calefacción y fontanería Morris. Son jóvenes, pero eficientes, le dijo. El hijo es educado. Muy trabajador. Dejó un mensaje con un suspiro, sin estar convencida. 1 hora después, llamaron a su puerta. Cuando lo abrió, se sorprendió. Halen Morris, de 23 años, estaba allí de pie, con la bolsa de herramientas en la mano, su aliento humeando en el aire gélido. Era alto, casi 1,9 metros, de complexión atlética, pero sus gestos eran mesurados, casi amables. Tenía la piel color caramelo, las mejillas enrojecidas por el frío y ojos castaños almendrados, vivaces, risueños, pero no arrogantes.
Llevaba una vieja chaqueta de trabajo cubierta de pintura descascarada y guantes con agujeros que dejaban al descubierto sus dedos enrojecidos. «Buenos días, señora Ellis». «Vengo por la caldera», dijo, tocándose la gorra con suavidad. Su voz era tranquila, profunda, con una dulzura natural. Sin énfasis. Sin un tono meloso. Solo un respeto sincero, casi instintivo. Marta lo observó un momento. Parecía tan joven. Casi le dijo que volviera con alguien con más experiencia. Pero algo en sus ojos la hizo cambiar de opinión. Una mezcla de determinación y calma que reconoció. Le recordaba a algunos de los jóvenes pacientes que había conocido en urgencias, maltratados por la vida, pero con la dignidad intacta. «Entra», susurró. Se quitó las botas en el pasillo, dejó las herramientas y bajó las escaleras. Ella lo observaba disimuladamente desde lo alto de la escalera, con mirada curiosa. Se movía con seguridad, como alguien que había aprendido por necesidad, no en los bancos de la escuela, sino en el frío de verdad, en las huidas de verdad, en los problemas de verdad. Después de 20 minutos de ruidos metálicos y descargas amortiguadas, regresó con las manos cubiertas de hollín. «La bomba está muerta. Pero puedo cambiarla. Tengo la pieza en mi camioneta. Tardaré 1 hora, si te parece bien». «Claro». «¿Te apetece un té mientras esperas?», preguntó. Él sonrió y su rostro se iluminó. «Nunca le digo no a un buen té caliente». Se instalaron en la cocina, una pequeña habitación con muebles antiguos, donde aún se percibía el aroma a canela y cera. Ella le sirvió una taza, que él sostuvo en sus manos para calentarlas. Miró a su alrededor y su mirada se posó en la chimenea de la sala, donde había varias imágenes, un hombre sonriente con cuello romano, Benjamín, 3 niños de diferentes edades y una Marta más pequeña, con bata blanca. «¿Vives aquí sola?», preguntó suavemente, sin entrometerse. «Por un rato, sí», respondió ella soplando su taza. Se hizo un silencio simple, pero no opresivo. Entonces, contra toda expectativa, la conversación comenzó, fluyendo. Le habló de su madre, que tenía diabetes y la había ayudado desde que él tenía 17 años. De sus hermanas pequeñas, de la escuela pública, de los sueños que había postergado. Le encantaba leer, sobre todo las novelas de Baldwin y Toni Morrison. También escribía poemas breves, a veces, que no se atrevía a mostrarle a nadie. Marta habló de su pasado como enfermera, de las largas noches en el hospital, del dolor de haberlo dado todo a una familia que apenas lo llamaba. Él escuchó. De verdad. Sin prisa. Sin interrupciones. Fue esta escucha lo que la conmovió. No fue un intercambio banal. Se sintió vista, reconocida. No como una anciana frágil, sino como una persona completa. Después de reparar la caldera, guardó sus herramientas, volvió a ponerse las botas y se dirigió a la puerta. «Gracias por el té y la conversación», dijo sonriendo. «Vuelve si alguna vez necesitas calor», respondió ella casi a pesar de sí misma, sonrojándose inmediatamente. Él la miró sorprendido y luego asintió lentamente antes de irse. Y así fue que, sin fanfarrias ni dramatismo, una primera grieta apareció en el muro de soledad de Marta Ellis. Volvió. Una vez. Luego otra. Primero que todo hay que cambiar un grifo. Luego para ayudar a llevar bolsas pesadas. Entonces, solo para charlar. Y con cada visita, el aire parecía menos frío, incluso en pleno invierno. A medida que pasaban las semanas, luego los meses, Halen Morris poco a poco dejó de ser simplemente el joven fontanero. Su presencia en casa de Marta se convirtió casi en un ritual. Los sábados por la tarde llamaba al timbre sobre las 2 de la tarde, a veces con una bolsa de donas caseras en la mano, a veces con una novela o un disco de vinilo bajo el brazo. Decía que venía a verificar si la caldera estaba bien, pero ambos sabían que llevaba mucho tiempo funcionando a la perfección. Marta preparaba té de limón o galletas de avena. Se sentaban en la terraza, con la luz del sol entrando por las ventanas. A veces hacían rompecabezas lentamente, en silencio, salvo por la risa que estallaba cuando Halen metía una moneda donde no debía con falsa confianza. Otras veces, cocinaban juntos, ella le enseñaba recetas de su infancia, pastel de boniato, quimbombó, pan de maíz.
Él picaba verduras con gran concentración, y ella aprovechaba para contarle algunas anécdotas de su juventud. Poco a poco, los títulos y las distancias se fueron desvaneciendo. La llamó primero señorita Marta, con esa cortesía sureña, llena de respeto. Entonces, un día, sin darse cuenta, simplemente se coló. Gracias, Marta. Lo recordaba con precisión. Era un sábado de abril. No había dicho nada. Pero ese nombre, pronunciado informalmente, la hizo estremecer. Como si volviera a ser una mujer completa, no solo una viuda o una anciana. Ella, por su parte, lo llamó mi rayo de soya. Primera vez que se rió, fue después de contar una anécdota cómica sobre un cliente gruñón. Pero el apodo surgió cada vez con más frecuencia. Y en algún momento, dejó de ser una broma. Era verdad. Hallen le confió partes enteras de su vida. Trabajó duro para mantener a su madre, Verónica, que padecía diabetes grave. También había sido enfermera, pero tuvo que dejarlo por su salud. Hallen la admiraba profundamente. Tenía 2 hermanas menores, Kale y René, de 9 y 11 años. Los preparó para la escuela, los ayudó con sus tareas y se aseguró de que tuvieran todo lo que necesitaban. Él tuvo que abandonar sus estudios de literatura tras la repentina muerte de su padre, quien falleció de un ataque cardíaco a los 46 años. Desde entonces, ha estado haciendo malabarismos con facturas, clientes, comidas y responsabilidades, sin realmente tomarse tiempo para sí mismo. Ya ni siquiera sé quién soy fuera de todo eso, admitió un día, con la voz un poco ronca. Marta la escuchó. No intentaba ofrecer soluciones. Simplemente estaba ahí. Completamente presente. Entonces, una noche, todo cambió. Fue un jueves por la noche en mayo, todavía hacía calor. Hallen había llegado sin avisar, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida. Llevaba el teléfono en una mano y la chaqueta arrugada en la otra. Marta lo comprendió al instante. Es mamá, susurró. Tuvo un derrame cerebral. Está en el hospital. La encontré esta mañana, tirada en la cocina. Se desplomó en la pequeña silla de la cocina, con los codos sobre la mesa, mientras las lágrimas caían en silencio. Marta no dijo nada. Se acercó en silencio, y lo tomó en sus brazos. El gesto no fue calculado ni vacilante. Fue el puro impulso de un corazón que reconocía un dolor que había conocido. Su abrazo fue fuerte, sin juicios, sin miedo. Sintió su cuerpo temblar, su respiración entrecortada. Y en ese simple toque humano, un hilo invisible se tejió entre ellos, más profundo que cualquier palabra. Fue el comienzo de algo. En los días siguientes, Hallen regresó. Menos hablador, más cansado, pero aún allí. Marta preparó sopas, infusiones y, sobre todo, un silencio reconfortante. Hablaban poco, pero todo se expresaba en sus miradas. Entonces, una tarde de finales de mayo, mientras la primavera llenaba el porche con el aroma de las lilas, se sentaron uno junto al otro, descalzos sobre la alfombra, con un disco de Nina Simone sonando suavemente de fondo. Era un ambiente agradable. La luz del sol poniente bañaba la habitación de oro y rosa. Hallen giró la cabeza hacia ella. Leía tranquilamente, con las gafas en la punta de la nariz. Extendió la mano, dudó, y luego colocó suavemente los dedos sobre su mejilla. Ella lo miró. No hubo palabras. Ninguna declaración apasionada. Solo, un silencio cargado, una respiración entrecortada. Inclinó la cabeza y cerró los ojos. Y allí, en esa habitación llena de viejos recuerdos, se besaron. Este beso no fue apasionado ni apresurado. Fue suave. Lento. Inesperado, pero inevitable. Una respuesta a meses de confianza, complicidad y escucha. Compartieron un momento de intimidad esa noche, no por mero deseo carnal, pero por de ternura, calor, reconocimiento. Marta, que había amado a su marido durante 35 años, se dio cuenta esa noche de que nunca había estado, vista de esta manera, no como esposa, no como madre, sino como mujer. Plena. Deseable. Amada. Hallen, sin embargo, encontró en sus brazos una paz que nunca había conocido. No era extraño ni fuera de lugar. Era simplemente natural.
Al día siguiente, no hablaron de lo sucedido. No de inmediato. Pero sus gestos cambiaron. Más tierno. Más presente. Se prometieron mutuamente no apresures nada. Mantenerse cautelosos. Escuchar sus corazones. Pero ellos ya lo sabían. Ya no era solo una amistad. Fue el comienzo de un amor improbable, pero inevitable. Era una mañana de junio, una de esas mañanas en las que el calorcito, ya de por sí suave, se filtra por las contraventanas entreabiertas, trayendo consigo la promesa del verano. Marta se despertó con una extraña inquietud. Una opresión en el estómago, un sabor amargo en la boca, unas náuseas persistentes que se aproximaban. Al principio, pensó que era simplemente fatiga, una intoxicación alimentaria por el sándwich viejo que se había comido el día anterior, o el inicio de una gripe. Pero con el paso de los días, las náuseas no remitían. Al contrario, venían acompañadas de mareos y una fatiga inusual. Preocupada, Marta pidió cita con el doctor Harrison, un médico de confianza que la conocía desde hacía años. En la sala de espera, las paredes cubiertas de diplomas parecían pesarle más de lo habitual. Cuando llegó su turno, entró lentamente y se sentó en la desgastada silla de cuero. El doctor Harrison lo examinó cuidadosamente, anotando sus síntomas. Solicitó análisis de sangre y orina, explicando con calma que quería descartar cualquier infección u otro problema médico. En los días siguientes, Marta intentó seguir con su vida normal, pero la ansiedad aumentaba. Finalmente, llegó la cita para los resultados. Entró en la consulta con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. El doctor Harrison cerró con cuidado la historia clínica, respiró hondo y se sentó frente a ella. Su rostro era serio, casi solemne. Marta, dijo lentamente, visiblemente preocupado, estás embarazada. Siguió un silencio suspendido. Marta abrió los ojos de par en par, incrédula. Rió nerviosamente, como si la frase hubiera salido de una pesadilla o de una broma cruel. Doctor, usted se está burlando de mí, ¿no? Pero él meneó la cabeza con seriedad. No, lo siento. Tu prueba está bien. Biológicamente, es raro a tu edad, pero no imposible. Tus ovarios siguen activos. Tendremos que vigilarlo de cerca. Marta permaneció en silencio, sin aliento. Su mente daba vueltas. Recordó su menstruación recurrente últimamente, que había descartado como una simple señal de estrés. Y entonces... Helen salió de la oficina en estado de shock. Las calles de Charleston parecían borrosas, los transeúntes, siluetas irreales. Caminaba despacio, sin rumbo, con los pensamientos confusos. Con cada latido de su corazón, la realidad se volvía más tangible y aterradora. Esa noche, sentada en el viejo sillón de la sala, cogió el teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número. «Helen», susurró. Él respondió casi de inmediato. Su voz, suave y cálida, la tranquilizó. «Tengo que decirte algo», empezó vacilante. Ella lo contó todo, los síntomas, la visita al médico, el veredicto. Helen se quedó en silencio por un momento, con la boca medio abierta y los ojos muy abiertos a pesar de la distancia. Luego, con una lentitud que parecía pesar cada palabra, colocó su mano derecha sobre su vientre, como si ya pudiera sentir al bebé. «Si este bebé existe», dijo finalmente, con una voz llena de dulce convicción, «es porque el cielo lo quiso. Lo lograremos, Marta. Juntos». Esa noche, Marta lloró. No de miedo. No de duda. Sino de una profunda mezcla de esperanza y gratitud. Sabía que la vida estaba a punto de cambiar, que nada volvería a ser igual. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió una promesa en lo más profundo de su ser, la de un nuevo comienzo. Cuando se supo la noticia, golpeó a la pequeña comunidad de Charleston como un huracán. Los rumores corrieron más rápido que el cálido viento de verano, y pronto todo el mundo pareció hablar de ellos, de Marta Ellis, la mujer de 61 años que quedó embarazada de su fontanero de 23 años, Halen Morris. Clara, la mayor de los niños, llegó pronto a casa de su madre, con el rostro demacrado y los ojos encendidos de ira. Entró sin llamar, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que haces?», exclamó con la voz temblorosa de indignación.
Vas a ser el hazmerreír de todo Charleston, de toda la familia. Podría ser tu nieto, por Dios. Marta mantuvo la calma, a pesar del dolor que la quemaba en el corazón. Miró a su hija, la mujer que había criado, y luego bajó la mirada hacia su vientre, aún redondo. Clara, lo que no entiendes es que este bebé es un milagro. Y Hallen, es todo menos lo que crees. Durante este tiempo Miguel, su hijo menor, estaba lejos de misión, en una base militar en el extranjero. Hablaban por vídeo, con una conexión inestable, su rostro estaba cansado pero serio. Esto no es sano, mamá, susurró, con una voz que delataba vergüenza y miedo. Hallen te está manipulando. No eres tú misma. Lo vas a arruinar todo. Marta sintió que se le encogía el corazón. Pero se negó a ceder. Michael, respondió con suavidad pero firmeza, lo que tengo con Hallen, nunca lo tuve con Benjamin, tu padre. Él me hizo sentir plena. Y este bebé es la prueba de que el amor no se acaba con la edad. Los días siguientes fueron una lucha. Los vecinos, que hasta entonces la habían saludado con cortesía, se dieron la vuelta. Hubo susurros, miradas serias. Entonces, una noche, un vídeo de ellos en el mercado, sonriendo, rozándose las manos sin querer, se filtró en redes sociales. Los comentarios fueron crueles, degenerada, enferma, abusiva, locura. Llovieron los insultos, algunos incluso llegaron a amenazar a Marta en sus redes sociales. Pero en medio de esta tormenta, también hubo voces en su defensa. Un viejo vecino, señora Grayson, un día, deslizó un sobre por debajo de la puerta. Marta lo abrió temblando. En el interior, una carta escrita a mano en tinta azul. Marta, ojalá tuviera tu valentía. El amor verdadero es raro. No mira el calendario. Nunca te rindas. Estas palabras fueron un bálsamo. Un soplo de aire fresco. El día del parto llegó cargado de emoción. Marta ingresó en el hospital de Charleston, rodeada de un equipo médico nervioso pero profundamente conmovido por este caso único. El personal monitoreó cada latido, cada movimiento, consciente de la importancia de este momento. Tras varias horas de esfuerzo, bajo una cálida luz blanca, Marta dio a luz por cesárea a un fuerte bebé varón, de 2,8 kilogramos. El bebé abrió los ojos a este mundo y todos notaron de inmediato la mezcla de características que lo hacían único, los brillantes ojos marrones de Hallen y los pequeños y familiares hoyuelos de Marta. Lo llamaron Elías Ope Morris Ellis, Elías, símbolo de salvación, esperanza, esperanza. Afuera, el mundo seguía gritando, negándose a comprender. Pero en el dormitorio, Hallen, vestido con una bata azul estéril, temblaba al sostener a su hijo por primera vez. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Mamá obró un milagro, le susurró a su hijo, con la voz quebrada por la emoción. Eres mi luz. Marta, agotada pero radiante, colocó su mano sobre la de Hallen. Esto es solo el comienzo, dijo suavemente. Habían pasado 2 años desde el nacimiento de Elías. La vida de Marta y Hallen había cambiado profundamente, pero lo más importante, habían alcanzado un equilibrio frágil y preciado. Habían dejado la gran casa victoriana con persianas blancas, demasiado engorrosa de mantener y demasiado llena de recuerdos de un pasado que habían decidido dejar atrás. Marta vendió la casa con una mezcla de emoción y alivio, prefiriendo instalarse con Hallen y su hijo en una casa más modesta, enclavada en un tranquilo barrio de Charleston, lejos de miradas indiscretas y rumores constantes. Con el dinero de la venta, Marta había financiado la formación de Hallen. Ahora estaba tomando cursos avanzados de plomería y gestión empresarial. Decidido a fundar su propia empresa, ella había abrazado este sueño con él, orgullosa de verlo ascender paso a paso, a pesar de las dificultades. Su vida diaria estaba marcada por las pequeñas alegrías y los desafíos de la paternidad. Cambios de pañales, despertares nocturnos y risas cordiales que llenaban la casa de música nueva y dulce. Marta, aunque marcada por el tiempo, sus arrugas eran más profundas, sus manos más venosas, sonreía más amplia y radiante que nunca. Irradiaba una fuerza que muchos envidiarían. Elías creció rodeado de un amor inmenso, un amor sin condiciones ni explicaciones. Desconocía que su madre tenía 61 años cuando él nació, ni que su historia había causado un escándalo. Para él, ella era simplemente su madre,
la que le cantaba canciones de cuna suavemente por las noches, la que lo abrazaba cuando lloraba, la que le contaba historias de valentía y esperanza. Y eso era todo lo que importaba. Su historia se había dividido. Había conmocionado a algunos, herido a otros e inspirado a un puñado de almas valientes. Las críticas habían caído, los juicios llovieron, pero no buscaron aprobación ni excusas. Conocían la verdad de su vínculo, la profundidad de su amor. Porque al final el amor no tiene edad. No necesita explicación ni justificación. Él solo tiene un nombre. Elías.